Hacemos el ofrecimiento de mandala, página 98. Sanye Sindhu Mikreuvani Drokunanda Sila Sopasho Idam Guru Rana Mandala Kamiyataya. 또 지금 것이 않는데 또 전부다 이러니까 살겠어. 또 순간 제가 너무 순진해 가지고 Bueno, lo que es son 4 poderes oponentes para purificar las negatividades. Las 2 primeras ya se han explicado, ahora vamos con las 2 últimas. La que sigue se llama el poder del arrepentimiento. 하나 제 카메라에서는 또 수수께끼는 성공했어. 어다랑 시에 이와 내가 참바들을 내려주고 Pero aquí hay que saberlo entender cuando se habla del poder del arrepentimiento. Es como, imagina que te comes un veneno, bebes algo que está envenenado y sabes, lo comes y después te enteras que estaba envenenado. Y esa sensación de arrepentimiento, de habértelo comido, qué mala pata, haberlo tenido que comer, ese es el tipo de arrepentimiento del que hablamos. No culpabilidad ni nada de eso, sino arrepentirse de haberse comido eso que estaba malo. 다만 넘주 배트들 구역이 소모를 일하서 순지 두이지 무슨데 무슨 돈 시시 지나도요 아 지금 나도 단단히나 난 정말 저거 좀 시호지기 저거게 시원한 소리고 집에 와서 나도 좀 맞아 놓으시 쉬어서 또 대대지 보여요. Y ese es el tipo de arrepentimiento. De hecho, en los textos lo explican así. Es cuando imagina que hay 3 personas que han bebido un zumo que estaba en mal estado. Una de esas 3 personas ya se murió de haberse bebido eso. La segunda persona está con dolores de barriga, poniéndose muy mala por haberse bebido el zumo. Y la tercera persona todavía no le ha sucedido nada, no le duele nada, pero sabe, porque bebió del mismo zumo, sabe lo que le espera. Y está como muy arrepentida de haber bebido ese zumo, porque sabe lo que le espera. Ese es el tipo de arrepentimiento. 이런 데는 제가 말했어. 랑자 토마는 내가 맘싸. 그래서 그게 된 거였어. 저거인 거였어. 근데 선대는 지금 싸는 소소 내가 그거 하는데 되게 가장 좋아하지 그랬어. 내가 토마는 내가 그게 좋지. 지금 말에 그것이 주는 말이었어. 내가 넘었어.
Y cuando hablamos de nuestras acciones negativas, cuando cometemos una negatividad, sabemos las consecuencias de esto y generamos arrepentimiento por haberla realizado. Pero podemos entender lo del arrepentimiento cuando hablamos de acciones que recordamos, acciones que hicimos y sabemos que estuvo mal y nos arrepentimos de haberlas hecho. Pero ¿qué sucede con acciones negativas que no recuerdas? Y si pensamos un poquito más, se nos dice que nosotros desde tiempo sin principio hemos cometido negatividades. Y honestamente no me acuerdo cuántas negatividades, cuáles son. Entonces, ¿cómo uno puede generar arrepentimiento por acciones negativas que ahora mismo uno es capaz de recordar? Sí lo puedes entender cuando son las que recuerdas, pero ¿qué pasa con las que no recuerdas, pero que has realizado? 제가 도망가는 간단 소설 자주에다 거의 내가 먼저 구입치는 그거 대략 많은 싸웠다. 그거 대략 또 싸요. 그래서 가장 싸요. 뭐 대략 다 누르셔셨습니다. 뭐 여기고 그래서 뭐 잠을 잡았어. 마지막에 내가 소설 지난 때는 다가랑 다 기본 먹고 싸요. 그래서 어째서 누르시면 쉬어져. 저는 여가 휴식 쉬고 그래서 Entonces nos damos cuenta de que hay seres que están en el samsara, como nosotros estamos dentro del samsara, y que en los diferentes reinos del samsara están cometiendo diferentes tipos de acciones negativas. Entonces, con las acciones que no recordamos, pues pensamos, cuando vemos otros seres que también están afligidos por emociones negativas, etc., los errores que cometen, las negatividades que cometen, es para pensar, pues yo lo más probable es que he hecho lo mismo o hasta peor de lo que están haciendo ellos. Y entonces eso te está dando pie para que puedas generar arrepentimiento. No la recuerdas, pero tú has estado dando vueltas en el samsara desde tiempos sin principio, también has estado movido por esas emociones negativas, también habrás cometido todos esos errores, incluso hasta más y peores. Y el hecho de verlo así, ver las faltas de otros, es para decir, pues yo seguramente habré cometido esas mismas negatividades y eso te está ayudando a que puedas generar arrepentimiento por ellas. Porque hay muchas negatividades que no recordamos, pero el hecho de no recordarlas no significa que no lo hayamos hecho. Y si pensamos, bueno, así como otros están cometiendo errores, probablemente yo también los hice en vidas pasadas, pues entonces puedes darte la oportunidad de generar arrepentimiento por esos errores cometidos. Y el hecho es pensar en todos los errores que hemos cometido y que recordamos. Y eso generamos arrepentimiento. Pero también en todos los errores y faltas que hemos cometido, en todas las vueltas sin principio que hemos dado en el samsara, que ahora mismo no recuerdo, pero seguramente habré creado esas negatividades. Y te arrepientes de ella, generas arrepentimiento. Y el arrepentimiento, de nuevo, es como si hubieras bebido algo envenenado, como si hubieras comido algo que está en mal estado y que eso pues genera, cuando te enteras que está envenenado o en mal estado, te arrepientes de haberlo comido. Lo mismo sucede con las negatividades. Ese es el tipo de arrepentimiento del cual hablamos. Y este arrepentimiento, este poder del arrepentimiento, de hecho, es el más importante de los poderes oponentes. Eso es lo que va a marcar realmente el que se estén purificando. Pero también hay que buscarle sentido lógico. Vale, yo reconozco mis errores, me arrepiento de haberlo hecho y ya está. ¿Eso es suficiente?
어떻게 되지 말았어. 다 말했으나 다른 뒤에서 시제는 말아 수화로 가면 이거 지금 좀 심심해. 이거는 나도 또 좀. Hay otro paso a dar, y el paso a dar es, pues cuando te arrepientes de tus errores, el siguiente paso es prometerte no volverlo a cometer. Y es el poder de la promesa. Es como, por ejemplo, el matar. Y si tú te prometes a ti mismo, haces esa promesa de, bueno, pues no voy a volver a cometer esa falta, no voy a volver a matar, entonces ya tiene más fuerza esa purificación. Por eso el poder de la promesa de no volverlo a cometer es importante para la purificación de las negatividades. 오늘 진짜기 또 시디 부타고 나서 한해 나도 대자를 지어야 되겠어. 그러면 진짜 저쪽에는 동생 쪽에는 뭔가 이거 다야 되게 되게 사람이에요. Ahora nos ha explicado los 4 poderes oponentes de una forma breve, pero la idea ya está plasmada. Entonces, si nosotros a la hora de purificar nuestros errores aplicamos estos 4 poderes oponentes, no habrá negatividad que no pueda ser purificada gracias a aplicar los 4 poderes oponentes. O en otras palabras, se purifica todo cuando aplicamos los poderes oponentes. 이거 세면에서 시험이 왔어. También es verdad que hablamos de las negatividades en el sentido de que hay unas que son más graves que otras. Y hay unas negatividades que se llaman, se le llama crímenes atroces. ¿Sabéis cuáles son? ¿Por qué se le pone así como crimen? Se le llama crímenes atroces, pero se refiere como a las negatividades más graves. ¿Por qué son más graves? Lo que pasa es que Geshe-la me detengo aquí porque Geshe-la está utilizando una palabra que nosotros normalmente no la utilizamos para este tipo de negatividades, pero ¿por qué se le llaman crímenes atroces? Y probablemente está en la parte de confesión de la falta. ¿Pero por qué se le llama así? Por la base. De Shin la tene, Dibachamora, Yu la tene. Sí, pero ¿por qué? A ver, es correcto. Hay acciones negativas que se vuelven más graves debido a la base, a quien se le realizó. Pero aquí estamos hablando de un grupo de negatividades que se le llaman los crímenes atroces. Voy a decirlo, que ya no lo dije, pero lo digo yo. Los 5 crímenes atroces, que aquí dice, en tibetano dice una palabra que dice, no hay un intermedio. Pero claro, si yo digo las acciones negativas sin intermedio no se entiende. Pero si yo digo las que son de crímenes atroces, la peor de la peor, ¿por qué? Tanto de niego a la droga. Porque no se pasa por el barro. Y pardo la de droga mara. 바다는 그지 레 아사메르지 녀 바다도 나와서 좀 뭐지 뭐 되게 계시게레스 다데 남베 좀 더 뭐 시어스 지다모 너데오스 선자 뭐를 주스 지신 그거 맞죠? 지단게도 그거 저기 한 됐습니다 제가 팀은 다 비지도 요마스야 그러니까 내대대 외루스나 또 방어 내대대 외루스나 빨리게 또 다 네면서 되게 쉬운 셔는 다 그랬어 그거 싸게 내가 다 그러나 집어 다가 제대로 두고
가도하지 놓으면 참면서 바sam면서 다이는 된다이는 전에 니사는 우리 그렇지 즉 네가 어떤 믿음을 위해서도 어때야 너네들 시비 열어서 바sam면 이게 두고 그래서 어떻게 되시 되겠어 어디서 세는 와서 바sam면 Les llaman así las negatividades que no hay intermedio, que nosotros normalmente traducimos como los crímenes atroces. Y es correcto lo que dijeron, que cuando una persona comete ese crimen atroz, una de los 5, entonces ni siquiera va al bardo, al estado intermedio, va directamente a los infiernos, ¿vale? Por eso se llama así crimen atroz. Pero os voy a explicar algo. Sabemos que hay escuelas filosóficas, que está la Vaisvásika, la Sautántrica, estoy hablando de escuelas filosóficas budistas. Vaisvásika, Sautántrica, Chittamatra y la Madhyamika Svatántrica. No sé si necesita que lo ponga en castellano o ya saben de cuál están. Algunos lo saben, otros no. Bueno, estamos hablando de 4 escuelas filosóficas. Os he dado el nombre en sánscrito, pero se refiere, por ejemplo, a la... Es que sí, no pasa nada. Lo importante de estas 4 es que estas 4, junto con la tradición Pali, que es la tradición del budismo Hinayana, ellos dicen que cuando cometes un crimen atroz, no hay intermedio en el sentido de que lo que acabo de explicar, que te mueres y vas directito a los infiernos, ¿vale? Entonces alguien cuestionaba eso, ¿vale? Pero si son 5 y tú cometes 2 de estos crímenes atroces, significa que, vale, entiendo que 1 te lleva directamente a los reinos inferiores, pero ¿qué pasa si cometes 2? ¿Qué pasa? Que es doble, porque la cuestión de estas negatividades es que no hay estado intermedio, pasas directo. Entonces si hay 2, pues una se ha activado pero la otra se queda latente. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya la que sigue, esa se queda pendiente para que cuando termine esa vida, pues a la que sigue tampoco hay estado intermedio y vas otra vez a los infiernos. Es una cuestión ahí mucho de debate y de pensarlo. Pero estas escuelas filosóficas, junto con la tradición Pali y Hinayana, lo describen así. 너무 싫어하면 Claro. 네, 나도 너를 저런 너무 싫어. Alas. pues lo lleva. Tanto de que sea de tiramos tanto de que Bueno, dice que la voy a explicar mejor porque no son todas las escuelas filosóficas las que los ponen así. Yo lo he dicho así, pero dice, no, es más que nada la Vaisvásika y la Sautántrica, que son las escuelas filosóficas inferiores. 그래서 흉세는 먼저 흉부들 말씀하셔야 돼. 어디는 다 저도 누가든 높은 시대 다 되는 시즌 로그를 스팅을 시작해 개시해 보고를 되었으면 다야네 수고를 했어. 채널 스타를 했어. 대세 로셔스는 뭐를 내주셔서는 어디 단답이 또 시대 사서는 다야는 이거 따는 데 이거 다야 이거 연대인 이제 숨고요. 더 모르나 Hay 5 compendios de textos que se estudian en los monasterios, agrupados en 5, y uno de ellos son el Abhidharma, o los textos de Abhidharma, y el otro es los del Vinaya. Y en estos 2 textos, cuando se estudian, pues estudian con esa idea de que un crimen atroz es algo que es decir, que lo tienes que experimentar. La clave está en que hay que experimentarlo. Vas directo a los infiernos sin pasar por estado intermedio. Pero cuando estudiamos las escuelas filosóficas superiores, y ahí entran las Sautántricas, la Chittamatra y la Madhyamika, ellos dicen que las negatividades tienen una cualidad. Y la cualidad que tienen las acciones negativas es que pueden ser purificadas. 다들 저거들 알아요. Sí.
먹은 애들 다베 공원에서 내가. 다베 다 명이 그거자 연만 그거 다 되게 연대리스 그거 다 주고 감사하고 근데 근데 계신이 시험을 걸어서는 그저 그게 되게도 그거 처음에 저도 다 내가 때는 다 많이 하기 그랬어 그저 되게 저도 그거 그리는 다야 요리스도 내서 동물이 어디 근데 말했어 어디 내가 치는 거예요 tumdamaasının kıvasın bu tumdamaada tıvamen ve tumdamaada tıvamen ve tumdamaada Rusya'sının onu tıvasın mesela daha yamarız o tür geçiyoruz ne şey canlılara nuncu yamarız tıvamen ve Rusya yaşıyoruz ama bu ne Rusya'sının tıvasını daha mı tıvasını yamarız niye bu da şimdi ona tane kuda bu cebenin daha mı tıvası yamarız o da 모르는 배지를 오늘 심 가셔야 되고만 다야 가셔야 쓰면 다야 뭐 계진이 뭐 어디 돈다 시험 뭐 La realidad, si nosotros, vale, tenemos dos versiones. Hay las escuelas filosóficas inferiores, dicen que cuando se comete un crimen atroz, directito a los infiernos. Mientras que las escuelas filosóficas superiores dicen que no hay negatividad que no pueda ser purificada, lo cual significa que si tú aplicas los 4 poderes oponentes de una manera correcta, cualquier negatividad, cualquiera que ésta sea, y eso incluye los crímenes atroces, pueden ser purificados. Cuando vemos ese tipo de explicaciones, es fácil llegar a pensar, bueno, pues están contradiciendo aquí hay un error, o sí o no. Pero también hay que entender el contexto y a quién van dirigidas este tipo de enseñanzas. La verdad, si tenemos que decidir por una u otra, la verdad es que no hay negatividades que no puedan ser purificadas. Por lo tanto, si uno aplica los 4 poderes oponentes ante una negatividad tan grave como un crimen atroz, este puede ser purificado. Y esa es la verdad. Ahora, no significa que los otros están confundidos o no lo saben explicar, pero se explica distinto también un poco para las disposiciones mentales de las personas. Es verdad que una dice una cosa, la otra dice otra, pero también hay que entender, más que criticarlo, hay que entenderlo, se explica distinto para la disposición mental de cada uno de los seres. Yo quiero saber si lo he dejado claro. Explícalo. Hay 4 poderes superiores y que según alguna escuela, si cometes las acciones de crímenes atroces, vas directamente al infierno, pero las escuelas superiores interpretan que cualquier acción puede ser purificada. 다 또시 야고 때는 되고 용서 다 그래 해야 돼. 먹은 애도 되지. 이가 나가 있는데 먹은 애도 돼. 다이나 또시 때나 그랬으면 되지요. 다그요 말에 했는데 다 어디게 또다 너도 들이 어디 지금 다 가다 돈다다다 얘기요 말에 돈다다다 이거 용서 다 그랬어야 돼. 어디를 근데 라고 해야 돼. 아마 가셔야 그 되고 쓰면서 다 여마 쓰면서 제외 때다가 당사만 깨도 그랬어. 대신 좀 이거 어때 여자 되는 거 같다고 그랬어. 가투 로그라. 그랬어. 게 어렸어. 그이나 또시 제 자동 세븐은 너무 말했어. 너무 말했어. 어떻게 것이 Vale. Y hay dos maneras de verlo, pero la que es correcta es la que dice que no hay negatividades que no puedan ser purificadas.
siempre y cuando aplicamos los 4 poderes oponentes. En otra tradición, como la Pali y también en el Vinaya, dicen que los crímenes atroces hay que experimentar las consecuencias de esas acciones. Tal vez un poco para poner unas normas y evitar que se cometan esos crímenes atroces. Pero la cuestión es que si uno aplica correctamente los 4 poderes oponentes, ese crimen atroz, y se llama así porque vas directito a los infiernos, ese crimen atroz lo puedes purificar y no tener que experimentar las consecuencias de ese acto, si lo purificas correctamente con los 4 poderes oponentes. Uno de los resultados de cuando generas una acción, cuando haces una acción, se estudia que es el resultado de volver a hacer ese Sí, acción. Entonces, ¿Puedes hablar un poco más fuerte? sí, que vuelves a hacer ese resultado por el poder del hábito que te habitúas a ello. Si purificas una acción o una serie de acciones y empiezas a observar que tienes otra vez ese hábito, quiere decir que lo has purificado bien. Suma tanji bara, bodi machi ni la, de shula de suma kya la ki toa. De debu raga ke la. Chawa chena debu tinde jo ki toa. Mare tade niyares. Sedele susu chawa da jenga batte tinde chiachi. Chawa mame kumshi ongi. Chidanchi niyares. Ne Quran ki tuwa kaya sana, tanda nila ko. Ne Quran ki tuwa kaya sana, kasi nga so diba yabo shana kumshi te sengoma ki kumshi tan sedina nula kumshi yomdi rabesa. 제 내년에 공시에 생각나는 공시 사실 다음에 마마 대관 등게 되어오는 하래야 신앙인데 되게 고박 연구했어. 뭐 제가 대거시마다 뭐야. 그것도 샤dom신. 네, 마음에 공부한 거 연구를 했는데就是제도 싫어. 이게 이게 뭐 되는 연구를 이거 En relación a lo que has escrito, cuando uno comete, vamos a decir negatividades, cuando uno comete negatividades va dejando una tendencia a volver a repetir. Esa tendencia puede venir de vidas pasadas. En vidas pasadas ha hecho esas acciones, por eso en esta vida tienes la tendencia de estarlo repitiendo. Pero también puede darse el caso que es algo que has comenzado en esta vida de alguna manera y te has hecho el hábito en esta misma vida. Entonces hay 2 opciones, que el hábito venga de vidas pasadas o que te lo hayas formado en esta vida. Y cuando tú purificas negatividades, es importante que cuando notes que estás haciendo una acción negativa, lo más pronto posible, lo más inmediato posible, la purifiques, porque entonces así de manera consciente ya vas cortando con ese hábito. Si uno empieza a tenerle miedo a las acciones negativas, porque sabe las consecuencias que van a venir, de alguna manera ese miedo, ese temor te está ayudando a evitarlas. Y cuando por la fuerza del hábito vuelves otra vez a cometerla, es importante inmediatamente generar repetimiento, inmediatamente tratar de purificarla, porque así vas cortando con ese hábito. Es así como va purificando. Pero si no actúas y la ves que tienes la tendencia mental, ¿eso quiere decir que no la has purificado? En que sí, chawa, lu, nga, chawa, nyempa, masa, y de suso, semla, yansi, tengitua, di pasavo, la kumshira, di kumshi suso kumshi cha dua. En naran dipa shas,
Penangat di basha. Dine samlo yansi dile yona, samlo ducha yona. Ngaran di bayabo shamidoe. 어때? 또지 그랬어. 근데 나도 요즘 마음이 뭐는 저 일들 못하고 있으면 일단은 양세양수 우리 뭐 연하나 항상 제시된 제시가 있고 그 마음이 인도하고 싶지. 얘네 이게 고가선한다잖아. 얘네 힘도 치수 나가서 그래서 그러나 것이 다음에 반세를 와서 Vale, pues el asunto es que cuando hablamos de corregir nuestras acciones, es principalmente la mental. Y es la mental justo la que es más difícil. Porque tú puedes por fuera tener una conducta pues, correcta, ser amable. Puedes con tu palabra decir cosas agradables, amables. Pero la cuestión está en la mente. Y es principalmente la mente la que está de alguna manera determinando tus acciones físicas y mental. Perdón, física y verbal. Entonces, la mente es la más difícil. La mente es la más difícil de tener control. Porque sí puedes físicamente detener tus acciones incorrectas, verbalmente también, pero a nivel mental es más difícil porque nuestros pensamientos van muy rápido. Y entonces se te ocurre un pensamiento negativo y luego viene otro. De hecho, sabemos por experiencia, a lo mejor queremos estar aquí escuchando, pero nuestra mente sin darnos cuenta ya se fue de paseo y nosotros seguimos esos pensamientos y ya nos hemos distraído. La mente es lo más difícil, por eso es importante observar la mente, estar atento de la propia mente. Y cuando notamos que están saliendo pensamientos que son negativos, pues cortar con ellos. Porque por fuera podemos comportarnos muy bien, pero si por dentro mi mente no es virtuosa, entonces seríamos como esa fruta que es inmadura por dentro, aunque por fuera parece ya muy madura. Y esto te lo tienes que saber porque muchas veces lo dice Gisela en Valencia. Y nosotros no queremos ser la fruta que es inmadura por dentro. Al contrario, queremos la que es madura por dentro y que se refleje esa madurez afuera. 그 독서자를 Sí. 먼저 내 남도 다니면서 이제 몇십 동인데 챙겨야 돼. 몇십 동인데 기억하면 돼. 이제 이제 다들 영화기 인도하고 제 근데 생각되는 독서자들이 많이 유주를 이었습니다. 오늘 내가 왔다. 대한민국 내가 제시했던 저희는 근데 다 되게 치사할 때는 그런데 알아. 근데 이제 대두는 섭섭시 그러지 이거들은 좀 가야 말이지. 좀 준주시는 누가 민국은 쉬어가는 왜 깨닫지 못이지. 그냥 계기를 그냥 내 계기를 이나면 그냥 만나서 일레는 없애는 있는지 그래. 근데 썸은 가르쳐나 대를 써를 맞춰다. Ahora nadie lo quiere. 그래. De Marcos. 이는 나도. Se lo en que se lo. 근데 그러면 다 자동으로 하나사고를 만들고 저거를 해야 돼. 그래서 가서 영어를 나 되면은 야구다 또 무슨 거를 제가 야사를 그런 문제를 봐. 저도 가야면 저 어디 썸디게 심을 했어. Y de hecho, el ser una fruta inmadura por dentro, aunque por fuera parece muy madura, es la peor de las peores. Porque tú puedes llevar tu vida actuando como si fueras un santo y todo muy bien y diciendo cosas muy bonitas, pero si por dentro tu mente es negativa, tu mente es llena de pensamientos negativos, entonces cuando llegue el momento de la muerte te vas a dar cuenta de cómo llevaste tu vida. Y eso es muy duro porque ya no puedes hacer mucho. Te habrás dado cuenta de que
todo tu tiempo, mientras estabas vivo, estabas pretendiendo ser algo que realmente no eras por dentro. Tratando de ocultar tus defectos, que no se noten, y tratando de demostrar algo, cualidades que del todo no estaban saliendo de dentro. Y eso, al momento de morir, pues ya no hay mucho que hacer. Por eso es importante ahora, que todavía estamos bien. 어쨌든 요가지리야. Sí. 요가지나든 요가 시설. 네, 근데 신도다 네 미신도 신금에 아마 기진다 뭐 아마 지금시 무슨 두숨 경계가 나는데 숨고를 때. 근데 지가라면 요가지리야. 어떤 요가지나다 시설. 요가지야 두세요. 그런 데 알아. 되면은 요가지 샤도가 생각하는 거. 네, Y no, dice que no hay que dejarlo muy tarde, porque podemos, por ejemplo, estar a punto de morir, darnos cuenta de cómo llevamos la vida, de que estábamos pretendiendo algo que realmente no éramos, y todavía que actuábamos como esa fruta inmadura por dentro, aunque por fuera parecía muy madura, pero si en ese momento puedes arrepentirte y purificar esas negatividades, sí. Todavía hasta el último momento puedes purificar tus negatividades, pero no podemos dejarlo al último momento, porque no sabemos cómo nos va a llegar la muerte, si vamos a tener algo de conciencia o no. Y además también se puede dejar tan tarde que generas arrepentimiento, pero no has terminado de purificar esa negatividad. Es importante que desde ahora, cuando todavía somos conscientes, cuando todavía podemos hacer algo, tratar de observar principalmente la mente, para asegurarnos que vaya bien encauzada, y cuando va mal encauzada, corregirla. Les voy a contar una historia verídica, que ella en una ocasión pues, tuvo una entrevista con alguien, y esta persona le preguntó: todos los pensamientos que van apareciendo en mi mente, hay pensamientos buenos, pero también hay pensamientos negativos. Yo no estoy haciendo nada, solo por pensarlo. ¿Eso ya es crear negatividad? ¿Eso ya es crear karma? Y la respuesta es sí. A ver, hay diferentes tipos de pensamientos que surgen en nuestra mente. Hay pensamientos como ¿qué voy a comer hoy? ¿Dónde voy a ir a pasear? ¿Vale? Ese tipo de pensamientos son neutros, no son ni virtuosos ni negativos. Eso no hay ningún problema. Pero hay pensamientos negativos que surgen en mi mente, que no, al final no los llevo a cabo, no hago nada, ni digo nada, pero van apareciendo en mi mente, pero eso también son acciones negativas. Y cuando Geshe-la se lo comentó, que incluso solo el pensarlo, solo que vengan a tu mente, son acciones negativas, es karma negativo el que acumulas. Recuerda a Geshe-la que dio un suspiro muy fuerte, así como... Porque claro, podemos más o menos controlar nuestras acciones físicas, nuestra palabra, pero la mente es lo más difícil. Y el que sean pensamientos no significa que no acumulamos karma, al contrario, acumulamos karma también con los pensamientos. Nuestras acciones, por eso nos dicen, nuestras acciones son de tres tipos: físicas, acciones de palabra, y las de los pensamientos. Aunque a veces pensamos acción algo que se hace, pero pensarlo también es una acción. Entonces, lo más importante, a lo que más atención hay que poner es a la mente, a la que más debemos de prestar atención, más debemos observar y más nos debemos asegurar de que vaya bien encauzada.
Porque puede darse casos que físicamente y con tu palabra estés haciendo acciones que parecen virtuosas, pero si tu mente está generando pensamientos negativos, pensamientos maliciosos, de dañar, etc., entonces la acción física y verbal ya no es virtuosa. Aunque aparece como virtuoso, pero si la mente no va acompañado, como que lo estropea. En cambio, si la mente es virtuosa, llena de pensamientos virtuosos, automáticamente lo que haga o lo que diga se vuelve virtuoso. Lo que se produce en el sueño, lo que generamos sensaciones y... Nilang tanto le sale también. También igual, en el mismo grado. Ane de jibo será duele. 가서 싸는 마셔요. 싸는 마셔요. 제가 지나는 지금 말했어. 이놈 교환하기를 이놈 니가 이랬어. 이러면요. Si los sueños también pueden ser virtuosos o no virtuosos, es decir, que estás acumulando virtud o negatividad. Pero aquí, a ver, lo del karma es un poco más complejo, porque puede ser, el caso de los sueños es un karma acumulado pero no creado. 이해가 뭐. 봐봐. 수술라마 대화를. 이 간다 취지. 어떻게 취지 만에 취지 전화는 니 구소는 니 구는 니 마사봐도 니 교환이고. 다들 다들 니 있어서 되는 지켜버려. 그도 요소를. 내가 뭐 시에니 아니면 시에게. 시에니 니 구소는 그 시에다 참을게요. 그래서 니는 마사봐도 되고. Pues ya que salió de lo de los sueños, es importante, como los sueños también estás acumulando virtud o estás acumulando negatividad, o simplemente puede ser también neutro. Pero como el periodo del sueño está ahí, pues podemos aprovecharlo antes de dormir, recordar al maestro, traer a tu mente a tu lama, o aquel objeto al cual le tienes fe, devoción, o incluso traer a tu mente alguna frase, alguna estrofa de dharma así inspiradora, o de esas que son bonitas, algo de dharma o la imagen del maestro. Entonces te quedas dormido y eso va a marcar que el resto del tiempo que estás dormido se vuelva virtuoso. Ahora, si tú te vas a la cama enfadado o te vas a la cama escuchando una música que te genera mucho apego, pues entonces todo ese periodo de sueño se convierte en una acción movida por apego, por enfado. Así que también hay que tomar en cuenta, ya que salió lo del sueño, podemos aprovechar ese periodo para crear virtud. Y la única manera es tratar de quedarse dormido con una idea virtuosa, con una frase de Dharma, o pensar en un maestro, o una imagen, una deidad que tengas fe. También, por ejemplo, hay quienes se ponen enseñanzas y mientras están escuchando enseñanzas se quedan dormidos, pues también eso es una manera de enfocar ese periodo de sueño para que sea virtuoso. Alejandro, una pregunta. Vale. ¿Es posible que puedas hacer física y verbalmente algo virtuoso y que tu mente esté generando pensamientos no virtuosos? Física y... Pecar ahora. Dame un ejemplo. Sí, cuando, por ejemplo, sirves al maestro, estás acumulando mérito a pesar de lo que hay en tu mente, porque estás creando bienestar donde esté dando enseñanzas.
por ejemplo. Pena Shashana. Sí, no, repítelo porque... Que cuando sirves al maestro, cuando estás sirviendo al maestro, si estás haciéndole, no sé, lo que sea, la comida o a lo mejor preparando el altar, aunque a lo mejor haya en tu mente pensamientos negativos, lo que estás haciendo es para servir, para que vaya enseñanza. Pena Shashana de Suso Lama de Kalaso. Que warra kisla. Luki que warra. Y en el samlo care yuna la que va mundo. Que va a salir. Que va a salir. Ane pena chuso la lega chena. Chuso la lega che. Shoshani. Tana chubapu. Ta lu. Seguro hemos estado al lado. Vale, no lo has dejado del todo clarito. Ya sé por qué lo dice. Porque cuando tomas votos estás creando virtud a pesar por el poder del compromiso. Que la manso de Domba Shudu, que leen gente, Kareche Nikuna, Kalasato, sono sagi. ¿Dónde sono sagi? Sano Karetan. Tenemos boda, Nibale, boda Sweden Korgo. Mani pena homse. Mani jangi, boda Sweden Korgo. Tanto va suso mabasli esne, tukjar. Boda zebu tosne kol chabaki. Boda siasna, lüde mali kane pe. Une ¿Qué va a Sweden zaje kor lüke salme mijosiles. Ini maavın mıkabiriz. Şimdi de şeytan gidiyor, doja gidiyor. Size mi yol veriyoruz? Hadi tavasını peşer, çilan dua çözüyorsun diyor. Tú puede darse el caso de que física y verbalmente se esté haciendo algo virtuoso y la mente esté pensando, esté llena de pensamientos no virtuosos, como por ejemplo en Nepal, en la estupa de Bodhanath, y tú estás circunvalando la estupa. Claro, es un objeto muy sagrado que por circunvalarlo tú estás creando virtud físicamente. Y luego llevas el mala y estás recitando Mani Padme Hum. Así que verbalmente estás creando virtud. Pero resulta que mientras vas circunvalando, ves justo a aquella persona que te cae fatal. Y ya empieza tu mente, ¿pero qué hace aquí? No debería estar aquí. Y ya la mente se empieza un poco a agitar, a generar pensamientos de molestia, de enfado. O a lo mejor ves alguien que es así muy especial, como pues algo muy bonito, y entonces la mente ahí ya se distrae porque está pensando ahí, generando deseo, apego, etc. En este caso, pues estaríamos diciendo que física y verbalmente se está haciendo algo virtuoso, va encauzado ahí, pero mentalmente no. Esa es la razón, y es así podemos encontrar muchos casos en los cuales física y verbalmente estamos haciendo cosas buenas, pero la mente va por otro lado. Esa es la razón por la cual Shantideva, en su texto El modo de vida de un Bodhisattva, dice, Bodhisattva Charyavatara, dice, nos trata con un cariño especial que nos dice, cuando andes por la calle, trata de no mirar muy a lo lejos, tienes que mirar por donde andas, pero no mires todo lo que te rodea. De hecho, Shantideva pone casi, lo describe así, mira como
como los animales para el arado, pues esos animales, hasta donde llegan y luego como son dos y en medio va la rueda esa que donde va arando la tierra, pues Shantideva dispone más o menos esas medidas, más o menos así y a lo largo. Quiere decir que no mires muy lejos, pocas palabras, no mires muy lejos. Cuando uno lo ve así por encimita va a pensar, bueno, pues ¿qué quieren? Que no hagamos contacto visual con nadie, que estemos ahí todos agobiados sin mirar. Pero tiene un sentido el hecho de mirar, porque tenemos que mirar, pero no estar mirando muy a lo lejos. Y tiene un porqué. 하여튼 그래서 선진들이 그거 좀 뭐지 그래서 봐줄 때는 막아주면 세단지거든 내가 신기 제비 좀 도자기거든 제가 네 돈은 이래야 네 차는 이래 뭐지 막아주면 되게 돈은 이게 소리잖아요 내가 신기는 제비 돈은 되게 나 차니야. 다야 더나 더 무시 통고였는데 저이 내가 지금 그래서 어떻게서나 아주 sabsor치는 무슨 편도시라고 했어. Y es muy fácil llegar a pensar, ¿para qué tantas normas? Pero tiene un sentido muy importante y es el hecho de que nuestra mente es como algo que está muy sensible. Y con cualquier cosita se puede agitar, se puede generar apego, deseo, enfado, todo eso. Entonces es simplemente cuidar de nuestra mente. Claro que tenemos que mirar por dónde andamos, pero si estamos mirando de más, pues vamos a ver a alguien o algo que no nos gusta y ya mi mente genera molestia, enfado. O vamos por estar mirando por todos lados, vemos algo que nos atrae mucho, que nos gusta mucho y ya generamos deseo. Como nuestra mente está las emociones negativas están tan presentes en nuestra mente que con cualquier estímulo ya salen a flor de piel. Entonces es simplemente cuidar de nuestra mente. Y cuidar de nuestra mente significa cuidar también de no estarlo queriendo ver todo, o escuchar todo, porque estamos entonces como abriendo más las posibilidades de ver o encontrarnos con algo que nos genere deseo o enfado. 보고 밤에 보고 가지고 순간에 표준도 나한테 내렸어. 난 지금 꾸마를先生 내가 지금 요즘에는 인장로 많다 야다 근데 봐서 때지 뭐 어떻게 손을 했어. 오늘 그거 친구야 그랬어. Y es muy el detalle de Shantideva, de darnos estos consejos prácticos, es como si un padre estuviera guiando a su hijo, le está enseñando a su hijo. Así Shantideva nos está enseñando a nosotros. Pero también hay que tener sentido común. Si nosotros estamos en una de esas calles peligrosas, donde en cualquier momento nos pueden asaltar, o hay mucho crimen, yo qué sé, entonces sí es importante estar mirando quién anda por detrás, quién anda por delante, por dónde voy. Obviamente en esos casos hay que estar muy alerta, viéndolo todo. Pero si no es necesario, pues simplemente ver por dónde andamos, verlo justito para no provocar que mi mente se agite o genere una emoción negativa al ver algo que le genere deseo, apego, etc. tenía trenes. 만약에 제가 민도서 전화도 샤바에 조제를 했다가 샤바시는 누리를 했어. 이나 제가 민도서. 디스는 도스는 가리서 나와요. 비우진 그스테. 비우진 도스테 도와 자한테 시다 계셔요. 스님 그 총거 스님 도스. En España he visto mucho estas tres figuritas. Tradicionalmente son monos, pero ahora es en todo. Y en India también las tienen, esas tres figuritas son muy antiguas. Y en la India tienen una explicación. En España, ¿qué explicación se les da? Estoy hablando de esas figuritas de los monos, el mono que se está tapando la boca,
el que se está tapando los ojos y el que se tapa las orejas. ¿Qué significado se le da? ¿Qué significa? No te impliques demasiado por lo que te pueda suceder de malo. Mejor pasa inadvertido. Todas noches. Todas noches. 진단 제안을 ¿Alguno quiere comentar algo al respecto? ¿Qué idea se les ocurre? ¿Por qué los monos tapándose las orejas, los ojos, la boca? Será para que no escuches lo que no debas, no hables lo que no debes. Y no Por mires ahí lo va. que no debes. Sí. 맞아. Ni oír ni ver, Ni ni hablar lo que no debes. Ni hablar lo que no debes. De canchu manchu mañé, canchu manchu malao, canchu manchu matón, allá en la frontera, samsala mangotona de docha kare nyomon keigwa, casa kala nezunyena de nyomon keigore, ne soso kala sasa chores. 자와 남것이 처음 가서는 거였어. 어떤 데서 보신 줄도 또 되나 되어요. remote. 어디 그 대신 가리켜가라서는 혼자서 나오라고 그랬어. 칸에 깨져 마셨어요 말이야. 그래서 담아는 시에는 수수 춤을 내야요. 보스는 모습 깨시는 파기 이다 먹으라고 카드 모습. 어떠서 깨져 담아지 마셨어. 두스카거리요. 미기 두스카야 돼. 미트 가스칼 받았는데 계속 지금 시원하게 민예진 가서도 찍어냈어. 다 가져갈 때는 제가 통수는 여자기 그래. 제 멤버십 통수는 시원하게 그래. 어떻게 그래. 근데 암적이야. 계속 연습이 그래서 예마도 쓰기 한데 그냥 거저 먼저 얘는 잡아다 시원하니까 땀 연버지 거수는 여자기 그래. 다 빼는 게 있습니다. 얘 야구 중샤 쓰면 여자기 그래. 다 야구 중샤 쓰면 시원하게 그래. 그래서 잡아는 거니. 어떻게 쓰기야 그래서 온보 고통. 어떻게 쓰기야. Lo habéis dicho, las ideas que habéis mencionado son correctas. Estas tres figuritas que son muy populares en la India y de hecho no podemos olvidar que la India es el lugar donde se originó el budismo y las figuritas de estos monos se utilizan en los libros de los niños para enseñarles a cómo conducirse en la vida. Entonces es una manera muy sencilla, muy gráfica para lo que habéis dicho, para no hablar por hablar. Y hay que tener más control en nuestra palabra, porque la palabra muy fácilmente empezamos a decir cosas de más y con mucha facilidad empezamos a cometer negatividad con el uso de nuestra palabra. Es muy fácil cometer negatividad al hablar. Por eso hay que tener mayor control de lo que decimos. No significa que no hablemos, estemos mudos, hagamos votos de silencio. No, significa tener más control sobre lo que decimos. Y cuando hablamos del mono que se tapa los ojos de nuevo, no significa no veas, cierra los ojos ante el mundo y la vida. No es verdad, hay que mirar. Pero como dijo Shantideva, lo que tienes que mirar. No veas, no te pases de quererlo mirarlo todo. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo. Tú mismo te expones a que vas a ver algo muy bonito y generas deseo, codicia, lo quiero. O veas algo que te desagrada y ya generas enfado, odio y todas esas cosas. Y lo mismo con las orejas. No significa que no quiero escuchar a nadie, no me quiero enterar de nada, no. Pero tampoco es eso de quererse enterar de todo, el quererlo escuchar todo. ¿Por qué? Porque entonces vas a escuchar cosas bonitas, sí, pero a lo mejor escuchas una alabanza y eso te está ayudando a generar más orgullo. Ay, qué buena soy, qué bonito hablan de mí. O vas a escuchar críticas y eso ya te va a generar molestia, enfado. Hay que tener cuidado porque nuestra mente está muy sensible ante cualquier
chispita ya se enciende y genera una emoción negativa u otra. Es como, por ejemplo, que se puso este ejemplo. A lo mejor te enteras de que a la persona que te cae mal le van bien las cosas, ¿vale? Y nada más por haberte enterado de eso, pues ya generas envidia, celos, no se lo mereces. Bueno, y ahí ya te estás creando tú mismo un montón de acción negativa, pensamientos negativos. Están solamente por el hecho de quererte enterar de todo. Hay que escuchar, pero lo justo, lo que necesitamos. Más allá de eso, mejor no, porque nos estamos exponiendo. Estas imágenes es para recordarnos que debemos tener mayor control sobre nuestros sentidos. Y es muy importante eso, el tener mayor control, mayor cuidado de nuestros sentidos. Atisha, también en su texto que mencionamos al principio de la clase, otra frase de ese mismo texto dice: cuando estés en compañía de otros, observa tu palabra. Cuando estés solo, observa tu mente. Y es un muy buen consejo. Porque cuando estás en compañía de otras personas, estás hablando, observa qué estás diciendo, observa tu palabra, para no empezar a decir cosas que son inapropiadas, que son incorrectas. Ten cuidado de lo que decimos, porque con la palabra caemos con mucha facilidad en cometer negatividad. Observa tu palabra. Cuando estás con otros, observa lo que dice. Y cuando estás solo, pues obviamente no tienes con quién hablar. Pero está tu mente, tienes que observar mi mente, cómo se encuentra, porque a veces vamos generando historias, pensamientos. Cuida de tu mente, observa tu mente. Vale. Una pregunta quería hacer a Geshe-la. Hay una pintura que se suele representar en India, yo creo que tiene que ver con el budismo, donde se ve una casa con ventanas y puertas y un mono dentro, como saltando de una ventana a otra o algo así. ¿Eso tiene relación con lo que él ha dicho? Mira, es muy chistoso. Pensé que acá en el resto. Ta kambachi doa, kambachi. Ane kegung che doa. Ane kambachi nanola piu yo resa. En piu casa kara jongi doa. De ritmo de yaga ki ritmo rabe. De tonta yo rabe. 대신 직세는 섬잠반 난제지 계절이 그 넘어시는 섬잠반 근데 직세는 너무 최색이 있는데 다음아서 유도 거마서 알아도 섬주시는 섬잠반 섬기들 남시 제일 넘게 섬잠반이야. 아, 네. 남시 팀쇼만 넘게 섬잠반이야. 네. 남시 Sí, sí, sí. 남시 제일 넘게 남시 군dom게 남시 팀쇼 샤바스는 찍으려 말. 샤바스는 찍으려 말 쓰는 데제 근데 저거는 누가 그것은 것도 무슨 것도 Ah, 네. 강바들 기공 tukse. Ah. 근데 거기 이제 여기 하나씩 같이 이제 그것도 뭐 기공을 때문에 근데 지금 내가 뭐 인식을 야 되는 거 통해서 되더라고. 좀 잡아게 어떻게 좀 이제 어땠어요? Exactamente, no te podría contestar porque yo no he leído al respecto la historia de ese dibujo que tú describes. Pero si
lo ponemos desde el punto de vista de las escuelas filosóficas, hay una escuela que se llama la Chitamatra, en castellano se llama la escuela de solo mente. Y ahí, bueno, es una escuela, pero hay varias subdivisiones. Algunos de esa escuela dicen que hay 8 tipos de conciencia, y hay otros que dicen que solo hay un tipo de conciencia, hay otros que dicen 6 tipos de conciencia, bueno, hay variedades. Pero aquellos de la escuela de solo mente que afirman que solo hay una sola conciencia, y se refiere más que nada a aspecto de conciencia, la describen de la siguiente manera. Describen que hay ellos dicen, es que nuestra mente es como una casa que tiene 6 ventanas. Y adentro, bueno, ellos dicen una persona, pero podemos también pensar en un mono, no hay ningún problema. Adentro hay un mono o una persona que está mirando a veces por una ventana, y luego por otra, luego por otra. Las ventanas representan los sentidos y la conciencia mental. Entonces, pero hay una única conciencia que es la que está pasando de una ventana a otra. Esa es una explicación de una subdivisión de esta escuela de solamente. Y eso se me ocurre a mí que es más o menos de acuerdo. Exactamente al 100% no te puedo decir, pero me ha venido a la mente esta exposición de esta escuela. Porque ellos ponen ese ejemplo. Así ponen este ejemplo para sostener su idea de que hay una sola aspecto de conciencia, diciendo, bueno, hay una persona que está dentro de casa, pero un día mira una ventana, mira la otra, y las ventanas son como los sentidos. Pero no sé si os habéis dado cuenta, pero todavía no terminamos con el tema de purificación. El cuarto poder oponente es el de la promesa de no volver a cometer esa acción. Y si uno hace esa promesa, es decir, ya es como el último, lo cual significa si hemos hecho los 4 poderes oponentes de manera correcta, no hay negatividad alguna que no pueda ser purificada. Y que hemos hablado que esa es la realidad, todas las negatividades pueden purificarse. Y os voy a contar, bueno, todos habéis escuchado la historia de Angulimala. Y este es un buen ejemplo de cómo, cual sea la negatividad, cualquiera que sea, puede ser purificada. ¿Te la sabes la historia, Pues resulta que Angulimala tenía un maestro que no era un buen maestro, porque le dijo que si Angulimala mataba a 1000 personas y cada persona que matara le cortara el dedo, ¿vale? Y se tenía que hacer como un collar con esos dedos de cada uno que se había matado, y si juntaba 1000 y se hacía el collar de 1000 dedos, entonces alcanzaría la liberación del sufrimiento. Y Angulimala, obediente, mató a 999 personas. Y ya solo le faltaba matar a una persona
para cortar el dedo y ponérselo en su collar y así ya terminaría pues con sus 1000 dedos y así ya pueda liberarse. Pero resulta, obviamente Angulimala en sus vidas pasadas habrá hecho algo muy bueno, tenía muchísimos méritos ahí acumulados, a pesar de que cometió mucha negatividad, había muchos méritos ahí acumulados, porque resulta que la última persona con la que se encontró ya para terminar sus 1000 personas era el Buda. Se encontró con el Buda y el Buda, aunque lo perseguía para pues, matarlo y cortar el dedo y todo eso, pues el Buda mostró parte de sus logros y entonces Angulimala generó fe en el Buda, recibió enseñanzas del Buda y purificó sus negatividades. El haber matado a 999 personas conscientemente, cortarles el dedo, mucha negatividad. Sin embargo, la purificó y en esa misma vida alcanzó el estado de un ser Arya, un ser superior. Por eso decimos, no hay negatividad que no pueda ser purificada. Maqueta. La otra historia que se utiliza como ejemplo de que todo puede ser purificado si se hace bien es la historia de un rey, perdona que en sánscrito no sé cómo se llama, en tibetano se llama Maqueta, y este rey mató a su padre. Para convertirse en rey, coger el trono, mató a su padre. Y matar al padre o a la madre es uno de los crímenes atroces que habíamos mencionado ahora. Y él mató a su padre. Pero claro, se arrepintió muchísimo. Este rey que mató a su padre se arrepintió muchísimo y estaba muy mal, a tal grado que quería suicidarse. Pero el Buda se le acercó, habló con él y le dijo una frase que decía así: al matar al padre y a la madre rompes con las cadenas del sufrimiento, con esas cadenas. Y entonces, claro, aunque las palabras suenan bastante extrañas para nosotros, matar al padre y a la madre, rompe con las cadenas del sufrimiento, suena bastante raro, pero el Buda, con su omnisciencia, sabía que esas palabras iban a ayudar al rey a reaccionar. Y el rey lo entendió, que cuando estaba hablando de matar al padre y la madre se refería, y con eso rompe las cadenas, se refería a los 12 vínculos. Se refería a que si tú cortas con la ignorancia y cortas con las acciones condicionadas, el resto que viene no puede venir, desaparece, lo que te encadena. Y gracias a esas palabras, este rey se convirtió también en un ser Arya. ¿Qué quiere decir? Que purificó sus negatividades, y eso que era un crimen atroz, pero las purificó en su totalidad y eso le permitió alcanzar el estado de un ser superior, un ser Arya. Así que, conclusión, no hay negatividad que no pueda ser purificada. Así. En la carta a un amigo de Nagarjuna, ahí menciona que hay 4 tipos de fruta. Hay un arándano. perdón.
좀 가고 좀 하고 소다 가면 No, perdón, perdón. Nagarjuna, en carta a un amigo, menciona estos ejemplos. Cuando habla de la purificación, la importancia de purificar las negatividades, pone ejemplos de cómo en el caso del rey Makieta, el que nos acaba de contar, como en el caso de Angulimala, y pone otros dos casos de ejemplos que ahora mismo no recordamos, pero que es para darnos a entender que toda negatividad puede ser purificada si se aplican los poderes oponentes. Ahora, no es tan fácil. Tú enfrente del campo de mérito confiesas tus faltas. De alguna manera estás como pidiendo perdón, pero ese perdón es en el sentido de arrepentirse de haberlo hecho. Sé que estuvo mal y es arrepentirse de ello. Pero no nos quedamos ahí, damos otro paso más. Y esta es la parte